Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, capítulo número 4 de Hidden Agenda. Te iré a recoger todos los días a la escuela basados en el libro. Poco a poco se volvió un hábito para Sintak el que Hiranai lo recogiera cada mañana, y esto comenzó a volverse familiar para quienes lo veían. Incluso él mismo se había olvidado de preguntarse por qué Hiranai de repente se convirtió en un chofer personal. Una figura de piel blanca y hermosa se sentó en la mesa de piedra frente al edificio de la escuela, donde una hilera de árboles le proporcionaba algo de sombra. Estaba a punto de atardecer, no tenía clases y tampoco algo para estudiar, pero la persona que lo llevaría a casa estaba ocupado con su profesor, por lo que le pidió esperarlo. De pronto, una gran mano golpeó su hombro, sorprendiendo a la persona que estaba sentada leyendo el libro. Mirando detrás de él, y un joven alto y corpulento estaba de pie sonriéndole en respuesta, mientras Syntax se había quedado congelado. Piwabe, oh, sí soy yo. ¿Qué estás haciendo? ¿No estás trabajando? Este joven de camisa y pantalones negros de Anop, o Piwabe, es el mayor de Cinta con quien comparte el mismo código y que se graduó el año pasado. Vine a una reunión aquí cerca y pasé a saludar. No esperaba encontrarme contigo, así que no necesitas volver al trabajo. ¿Quién crees que soy? Soy el dueño de la empresa, respondió su mayor con una gran sonrisa antes de sentarse en el mismo banco que su nong. Al ser incapaz de resistirse a su rostro claro e inocente, estiró la mano y pellizcó suavemente sus mejillas en un gesto juguetón. Anop sonrió cariñosamente antes de soltar sus mejillas blancas. ¿Entonces tienes más clases? Ya no, si Piwabe viene así, entonces deberías invitarme a cenar, ¿verdad? El joven sonrió y se encogió de hombros generosamente. No te preocupes, si Piwabe aparece así, entonces deberías invitarme a almorzar, ¿verdad? El joven sonrió y se encogió de hombros generosamente. Llámalos a todos para que vengan aquí, Fang, Puck e incluso ese chico de primer año. ¿Cuál es su nombre? ¿Nord? Oh, ese tipo, lo vi antes en Siam. Estaba acompañando a Puck. Su apariencia no era mala, incluso podría reemplazarme. Sintar miró al apuesto hermano mayor mientras escribió un mensaje a sus tres hermanos de código. ¿Representarte en qué? Cuidar de nuestro grupo de hermanos de código en la universidad. ¿De qué otra manera sería, Sintak? Entonces, ¿por qué Snort? Estoy en cuarto año. Piwabe, deberías contar conmigo. Anot miró a su hermano menor que tiene una mirada inocente, ojos claros y un cuerpo blanco. Tuve que mirar hacia otro lado. Es demasiado bueno y crédulo. No podría ocuparse del clan por sí mismo. También tienen sus propias responsabilidades, y este nuevo chico no podemos dejar que se ocupe del clan por sí mismo, hasta que esté listo. De lo contrario, la credibilidad de los otros hermanos y los mayores del clan no durará hasta el cuarto año. So gritó una voz fuerte que hizo que Sintak y Anop giraran para mirar. El joven alto y musculoso, con una presencia dominante, vaciló sorprendido por un momento cuando vio a un hombre desconocido sentado junto a Sintak. Aunque no pertenecen al mismo departamento, está familiarizado con las personas alrededor de Sintak, y él parecía familiarizado con el mayor, por lo que levantó la mano en un gesto respetuoso, pero no dijo nada. Esa cara me resulta familiar. Anop le devolvió el saludo y murmuró por lo bajo. A pesar de que ya se había graduado, esa persona todavía tenía cierta fama en la universidad. Es Hawk, del Departamento de Administración Pública, presentó Sintak. Ah, sí, eres Junior de Min, con el mismo código, ¿verdad? Sí, respondió Hiranai brevemente y caminó hacia la mesa, pero se negó a sentarse. Siguió ahí de pie, haciendo que el joven señor levantara lentamente las cejas y mirara al Junior a su lado, que aún mantenía la cabeza baja para leer los mensajes en el teléfono. Nord tiene clases, pero se las arreglará para salir. En cuanto a Puck, está por aquí, pero Fan no podrá ir.